COVID de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Lili? Bueno, acá metiéndonos nuevamente en un lugar donde no tenemos ganas de... Yo no tengo más ganas de estar en este planeta, pero en el planeta Nosotros, COVID. en realidad creo que nadie, Que nada, Pero nadie. bueno, nada. Lo mejor de todo es que los contextos van cambiando, porque a medida que pasan las olas, todos los contextos fueron cambiando. La primera fue con incertidumbre, la segunda sabiendo de que ya se comenzaba con la vacunación, la tercera con la vacunación ya con un muy buen porcentaje y hoy, bueno, hoy otra vez de vuelta con la vacunación bastante, o sea, con los niveles al máximo, por así decirlo, más allá de que estamos tratando de impulsar que la gente vaya a buscar a aquellos que no tienen su tercera dosis, la tercera dosis, y obviamente la cuarta para aquellos que ya pasaron los 4 meses de su última aplicación, que fue la tercera. Vayamos pasando el limpio. Vamos a empezar por el remedio y no por la enfermedad, que es Bien. aplicarse la tercera dosis. Ayer Rafael publicó un informe en La Opinión en el que indican que alrededor de 20.000 personas que recibieron la segunda no se fueron a dar la tercera. Ujú. Pues, ¿cómo puede ser ese número? Mira, se dio mucho de ola a ola cada vez que caían los picos. Sí, Y baja como la urgencia social, sí. ir a vacunarse, la gente evitaba acercarse justamente, o sea, mejor dicho, no se acercaba al vacunatorio para seguir con su calendario de vacunación. Sí. Siempre que salimos de los picos, y que creo que también tiene que ver también con que bajan los niveles de comunicación, porque sale también digamos, de agenda, la gente deja de acercarse y cae. O Claro. sea, es como una interpretación social, digamos, por así decirlo, del acercamiento de la gente al vacunatorio, pero pasa. Y cada vez que nos acercamos a los picos o comienzan a aparecer más casos y se empieza a hablar más del tema, ahí la gente vuelve a acercarse al vacunatorio, pero es como un movimiento en ola que oscila y pasó con todas las olas. También hubo como un relax, por así decirlo, después de salir de la segunda, bueno, hubo un relax después de salir de la tercera ola, y ahora que vamos, digamos, vamos a la cuarta, la gente vuelve a acercarse. ¿Y qué Más pasa? allá de que nosotros siempre impulsamos, obviamente, que la vacunación continúe y que se completen los esquemas. Bien, no te voy a pedir ahora, pero seguramente más tarde me los podrás dar. O sea, ¿con qué datos están trabajando ustedes? O sea, ¿cuánta población infantil? ¿Cuánto, o sea, digamos, cómo se segmentan estas más de 20.000 personas? Básicamente se da mucho con la población infantil, la población más joven, por así decirlo. Ajá. No lo vamos a hacer por el infantil. Es Vamos a la que decir. menos se vacuna. Es la que menos, es la que siempre nos costó más, digamos, acercar, digamos, al vacunatorio. Bien. Y esos datos, ¿en qué momento, digamos, estarían disponibles como para que podamos generar una nueva campaña desde la comunicación? Digo yo, en este caso, Bien. desde Sí, sí, sí. desde nuestro programa, o sea, para saber a dónde uno enfoca, digamos, a quién le está hablando, Yo creo que porque... entre hoy y mañana ya la tenemos porque la estamos trabajando justamente también con el vacunatorio y lo estamos trabajando mucho con Gabriel, dice que somos muy de estar observando los números. Claro. Pero ya la estuvimos mirando a los Claro. datos O sea, no demográficos sé de... si le hablamos, digamos, a la población infantil, si le hablamos a la generación intermedia, si le hablamos a las personas mayores de 65, que en su momento fueron las que marcaron el récord de vacunación porque tenían, digamos, Bueno, siguen siendo prioridad. los que más se acercan. Aquellos que son mayores, en realidad mayores de 50 años son los que más se acercan. También los que tienen patologías prevalentes son los que más se acercan. Hay una cuestión un poco más relajada, obviamente, de la porción donde es el adulto activo y especialmente el que se acerca al promedio de edad de 25 para abajo. Yo tengo así Eh, una sensación de que también ha influido un poco el clima político, digamos, en que haya dejado de ser prioritario eh, hablar del tema y de las prevenciones, digamos, para los próximos meses y que entonces, bueno, depende de qué bando estás, vas o no vas a vacunarte o... y yo lo que creo que lo que hay que apuntar principalmente es a sacarle al dramatismo con el que veníamos para empezar a entender definitivamente y caer en el rubro ese de la convivencia con la enfermedad. Primero y principal entendiéndose de que si uno está vacunado y tiene el esquema completo, sí. la enfermedad tendría que, por así decirlo, tiene que ser más bien una infección leve y no una infección moderada o grave, y pasaríamos a estar en un terreno de estar en una infección, digamos, entre las comunes, para hablar en criollo.
Claro, pero Pablo, toda esta gripe que vino así de una manera infernal, porque hemos tenido sí, casos de gripe, ¿era gripe o era COVID? la de influenza, la del pico Sí, que tuvimos, sí, digamos, hace este unos pico que 30, tuvimos, 45 días. sí, No, fue influenza. Fue fue influenza. gripe. Ujú. De hecho, ya estaba pronosticada, especialistas importantes, como los que hay, digamos, en Argentina, Pollack, ya lo venía hablando desde septiembre del año pasado, donde por una cuestión de efecto gatillo y, digamos, de estimulación del sistema inmune de las personas, se ya sabía que iba a haber un gran pico, un brote de influenza. Es más, se espera otro, y hay Sí. que ver también, ahora que ya entramos en ese territorio, digamos, estacional, cuánto va a impactar también el virus sinciliar, que es el que suele impactar en los niños, ¿El que virus es el qué? que sinciliar respiratorio, Ah, que es el que las provoca famosas la bronquiolitis, bronquiolitis. digamos. Exactamente. Donde se sospecha que puede llegar a ser un año extraordinario y tenemos que tomar medidas para que obviamente impacte lo menos posible la internación, especialmente en la área de pediatría. Sí, Eso también estamos trabajando en eso, que es generar los consultorios de infecciones respiratorias agudas bajas, para tratar de aminorar el impacto lo menos, o sea, a la mínima expresión o hasta donde podamos, sabiendo que va a ser un año hacer extraordinario. así como una especie de consultorios especiales como en su momento fueron los amarillos. Son consultorios que se hicieron muchísimos años, donde uno, trabajando con las mamás, no solamente trabajando con los nenes, o sea, se trabaja con los nenes, trabajando obviamente con oxígeno, con los FAS, educa para ver cómo, para poder utilizarlos de forma, digamos, domiciliaria, y se trata de evitar a la máxima expresión, o hasta donde, por eso, hasta donde puede el sistema, las internaciones. Bueno, claro, hay que ver que se te produce años. todo, se produce todo este desbande con lo que están diciendo los epidemiólogos y demás de otras enfermedades, porque durante los 2 años que nos protegimos Exacto. no tuvimos ni las gripes ni las bronquiolitis y demás, Exacto. entonces ahora, pum, te agarrás todo lo que viene. Es como que no estamos estimulados. Claro. Perdimos Bien. la estimulación que constantemente teníamos todos los años, y hoy por hoy estamos a merced de cualquiera uno de estos bichines nos pueda llegar a provocar brotes. Bueno, y lo que más a nosotros nos angustia, obviamente, el impacto que puede llegar a generar en el uso de cama, y obviamente el impacto en la población, donde uno, digamos, desde la Secretaría puede mirar números de impactos grandes, pero después cuando te toca a vos, y sos ese uno, obviamente que te genera la angustia correspondiente. O sea, también entender que hay que tratar de poder trabajar en forma conjunta con la población para que nos podamos acompañar mutuamente, digamos, el sistema de salud acompañando a la población y la población con nosotros en todas estas garantías de cuidarse, ver hasta dónde podemos tener todas las herramientas posibles en los diferentes, digamos, en las diferentes infecciones. Volvemos a lo mismo, el brote de influenza, el brote futuro de la cuarta ola de COVID y el sinciliar respiratorio. Lo que hay que tomar en cuenta con respecto a lo que se viene con la cuarta ola de COVID es que es una subvariante Omicron, o sea que es una mutación de la Omicron, que es la variante que padecimos principalmente en la tercera ola, ahí entre el mes de enero y febrero. Se habla mucho y la gente va a poder ver muchas noticias, digamos, en redes, que se habla de que es mucho más contagiosa. Sí. Lo que cabe recalcar es que el virus, cuando es más contagioso, tiene la tendencia a ser justamente menos letal. Tiene la misma connotación que Omicron, que tiene una predilección por el aparato respiratorio superior, tiene menos tendencia a ir al aparato bajo, que digamos al pulmonar, pero siempre remarcamos exactamente lo mismo. Hay grupos longevos y que tienen enfermedades crónicas, que ante cualquier virosis obviamente que se encuentran más endebles, y es el sector que tenemos que proteger, tanto con la vacunación como con los cuidados. Hablamos una cosa me quedó del vacunatorio, había muchos rumores que a partir del 27 se cancelaban muchos contratos en el vacunatorio, ¿eso se puede confirmar o no? Sé que está trabajando la provincia en ese tema, está trabajando en una nueva estructura. La provincia está a punto de informarnos cómo va a ser el nuevo sistema de trabajo. Por ahora
hasta fines del mes va a seguir trabajando como lo venía haciendo. ¿Lo puedo preguntar de manera así un poco ordinaria? Uh-huh. O sea, ¿cuándo termina el cuento este de que, o sea, de que unos manejan una cosa y otros manejan otra y que finalmente, digamos, esto no es bueno para la población? O sea, es bueno, digamos, para los dirigentes, pero no es bueno para la población. Yo creo que vamos a ir camino a que esto, como estamos trabajándolo justamente en la misma forma que lo estamos expresando por los medios, de que queremos generar de que sea algo más y termine dentro de la estructura sanitaria pública. Claro, como una por eso, cosa o sea, más. Vamos camino a eso. Claro, como la debió verdad haber es que sido. a mí me genera ansiedad de ver cuándo lo vamos a hacer, pero por ahora, digamos... Sobre este todo tipo de por los referencias. datos, porque así como uno ahora está, o sea, ahora estamos viendo lo que pasó con el censo, ¿no? Que ya sabes que de, no sé, toda esta gente no fue censada, los otros no fueron censados, y demás, y te dice, somos 47 millones. Y con el tema de las vacunas ahora también, o sea, a uno le queda esta sensación de que gente que va, dice, tenés necesito el cartón porque perdí el coso, y te dice, no tenemos más cartones, no tenemos más esto, no tenemos más lo otro. Bueno, Y no lo va importante es que nadie. está el sistema. ¿Cómo? Lo importante es que está el sistema. Claro, bueno, por eso digo, uno puede confiar en el sistema. O sea, yo Sí. la verdad es que me cuesta muchísimo pensar de que después de que le sacamos la mirada, siguió funcionando, porque, o sea, era como a presión todos los días, tácate, preguntar, cosa de que no se le fuera ni un solo... O sea, yo siempre me refiero, digamos, a la aldea chica, ¿no? A decir, bueno, A la nuestra. claro, donde le sacás el pie de encima, tácate, perdiste todos los datos y se acabó. Lo mismo en los consultorios amarillos, o sea, hoy ¿cómo sabemos cuánta gente está con COVID? Hoy, o sea, lo mismo que se hacía igualmente con el trabajo del consultorio amarillo, Sí. la parte administrativa, nosotros ya tenemos, bueno, la arquitectura armada para poder recolectar también la información. Claro. O sea, no... Pero, no, por ejemplo, no es yo que... te pregunto hoy, Sí. ¿cuántos casos hubo desde el último parte municipal hasta hoy registrados de COVID y ese dato está o depende mucho de la Lo tenemos voluntad? en tabla. Sí, si querés después te la podemos hacer para que la veas. Sí, la tenemos en tabla. Digo, Nosotros depende de la seguimos voluntad teniendo del médico cargar al CISA o no. Nosotros tenemos la parte administrativa donde tenemos nuestra llave, que se llama llave CISA, Sí. donde seguimos cargando todos los datos. Ah, ok. Eso siempre hablando Lo del que sistema pasa es que público, también porque es viene un el sistema médico y público. te mete el test en tu casa y listo, ya está. Y eso se carga automáticamente, tanto sea negativo como positivo, se carga la realización de, obviamente, del testeo, y bueno, y cuando es positivo se carga el equipo. Pero si es un médico que no es del sistema, o sea, vos tenés tu propio médico y te viene... ya. Hicimos el vínculo con el privado. Ah, ese No, médico... no puede, o sea, si el médico compró test por su cuenta y lo está haciendo así, Sí. no, obviamente que eso no tenemos Claro. registro, pero el sistema privado, digamos, de lo que son las instituciones privadas, sí. Bien, o sea que con FEMEVA y con el círculo médico está claro que ellos sí o sí se hacen un Y test los rápido. laboratorios, y los laboratorios. Claro, pero el laboratorio ya es PCR. En laboratorios algunos tienen antígenos y otros casos tienen PCR. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, Noemí Romano, que nos comentaba la vez pasada del laboratorio, ella los mandaba a hacer y demás. ¿Con los test rápidos también los puede hacer? ¿Sí? Está. Sí. Y ella... Igualmente, hay que pensar en esto. Más allá de sacarle el dramatismo al COVID en sí, como pandemia para pasar al vehículo de que sea una endemia, la enfermedad sigue siendo de denuncia obligatoria. Sí, por O eso. sea, eso se genera de forma automática. Todos aquellos sectores, sean privados como públicos, están obligados a denunciarlo y entran en el sistema. Bien. Bueno, y la otra pregunta clave también está relacionada con cómo tenemos nosotros el sistema preparado para recibir esta cuarta ola, porque, bueno, tienen todas las camas del hospital con pacientes de PAMI y todo demás. Por el momento no ha habido nadie internado por el COVID. Tuvimos 2 internaciones ¿Ah, sí? en los últimos 10 días, de pacientes que obviamente por la patología que traían no era para sospechar, eran pacientes con una buena cantidad de patologías prevalentes. Sí. Se los testearon, dieron positivos, pues ya están de alta. ¿Y tienen un sector aislado del hospital ya para recibir pacientes COVID? Los pacientes se siguen aislando. Claro, o sea, Los pacientes se aíslan. hay habitaciones COVID. Así, propiamente dicho, no. Generamos el aislamiento en una habitación y Está. listo. O sea que, bueno, aprendimos un montón de cosas. O sea, ya no es necesario tener un sector COVID, por ejemplo. Nosotros creemos que, por lo menos en esta primera etapa, o sea, vos ya lo has visto porque has sido una persona que ha estado muy atenta a cómo se ha trabajado justamente en esta pandemia.
siempre estamos con la idea de que es dinámico. Cuando nos sentamos a planificar, por ejemplo, hace 20 días, cómo podíamos llegar a trabajar esta cuarta ola, pensamos, por ejemplo, que el testeo, lo mejor que nos podía pasar es que sea descentralizado para que cada sanpedrino pueda encontrar de la forma más rápida un acceso para poder testearse. Entonces, por eso estamos generando que comiencen a testear los centros de salud. Empezamos con centros de referencia, que no quiere decir que no todos los centros tengan test, pero queremos que básicamente los centros de referencia se utilicen. Y si el día de mañana hay que generar un hueco, ya tenemos un plan B y un plan C para ver, depende cómo impacte esta cuarta ola. Bien. Hay una diferencia, por ejemplo, hay cosas muy parecidas, por ejemplo, a la tercera, pero hay una diferencia también con la tercera. Por ejemplo, la gente con la tercera ola tenía una necesidad grande de relajarse. Sí. Había como una necesidad social de querer salirse, digamos, de lo restrictivo. Y se vio en el impacto porque tuvimos todas las fiestas de fin de año y la fiesta, bueno, en Navidad tuvimos Año Nuevo y nos terminó generando un pico en lo que es el margen de enero y febrero. Bueno, eso no lo tenemos ahora en esta cuarta ola, no tenemos esas fiestas, no tenemos esas reuniones. Sí puede pasar que tengamos reuniones más pequeñas por el producto de que, bueno, el patio, digamos, de la casa en invierno o en este periodo de otoño es más difícil utilizarlo, o sea, utilizar los espacios abiertos es mucho más difícil, así que sospechamos que nos va a generar una relación de focos más pequeños, pero vamos a tener múltiples focos. Sospechamos eso, vamos a tratar de trabajar mucho con educación y con todos aquellos lugares donde se vayan detectando focos para ir a testear y tratar de generar aislamiento. No sea cosa que se les ocurra de nuevo dejar de dar clase. En eso no queda en nosotros. No creo que... bueno, viste, pero, o sea, aprendimos un montón de cosas, también aprendimos que con la vacuna se puede dar clase, o sea que, bueno... Ahí... Eso es lo principal, lo que vos estás remarcando. La vacuna nos trajo un contexto muy diferente al del primero y la segunda ola, y haber pasado por la experiencia que te pasó en este gran pico de la tercera, hoy nos trae habilidades nuevas para ver cómo podemos manejar esta cuarta ola. Vos estás, y la vacunación marcó la vacunación marcó la diferencia. Estás, a mí me pasa una cosa que estaba como fanática al principio de esto, lo otro, qué sé yo, y después, bueno, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas. Estás como enojado con el abordaje que se le dio la primera etapa de la famosa esa que ya vienen las vacunas y no venían nunca y nos apestamos todos y se nos murieron un montón de gente. ¿Quién? O sea, enojados que nosotros. Claro, o sea, así como decir, che, pero ¿cómo nos pudo haber pasado esto que tan terrible, ¿no? Y comernos 2 años sin educación, una cosa fue... Yo creo que tuvimos 2 impactos principales, por ejemplo, hay que pensar, primero ponerse en contexto y que uno trabaja obviamente con las herramientas que tiene a disposición. Sí. El primer año yo creo que lo principal que sucedió era la incertidumbre. Sí. Había una gran incertidumbre en general, sí. Digamos a nivel mundial, donde gracias a Dios nosotros a nivel regional y a nivel país no sufrimos el impacto como sufrieron los otros países. Eso también es real. En la segunda ola es donde nosotros tuvimos la mayor cantidad de fatalidades y donde el sistema se encontró, por así decirlo, al límite. Donde se trabajó, que nosotros decíamos esto, o sea, hay que agachar la cabeza y trabajar fuerte, claro, porque le teníamos que responder al máximo a la población, y el impacto principal lo sufrimos obviamente a nivel de las estructuras de internación, tanto el segundo nivel, que son las camas comunes, como las camas de terapia. Y obviamente que se sintió mucho el alivio, más allá de que la vorágine y el trabajo fue grande, pero el alivio se sintió por el hecho de ver cómo se trabajaba diferente con la población vacunada en la tercera ola. Claro. Obviamente que es angustiante. Sí, a mí hay cosas que no sé si así te pasa, pero hay cosas que en algún punto me hacen remorder un poco la conciencia de decir si uno trabajó bien o trabajó mal. O sea, se trabajó con las herramientas que se tenía a la mano. Sí. Yo creo que es eso.
no hay que dejar de desconocer eso, porque si no también es con hablar con el diario del lunes, pero yo creo que ahora más que nada hay que apuntar a que no se pierdan los días de educación, que son muy importantes para, obviamente, para toda la estructura educativa, y después lo otro, no perder el margen de la productividad a nivel de la parte comercial, pero todo manejándose con responsabilidad, que es lo que nosotros siempre apuntamos, por lo menos desde todos los múltiples sectores de la salud pública, tanto a nivel local, provincial como nacional. Sí, yo pensé también que con el censo se iban a incluir las preguntas de cuántas vacunas tiene cada uno y quién había tenido COVID, y no, ni una pregunta con eso. Bueno, ese dato en sí se puede llegar a rastrear, pero sí, se iba a incluir y no apareció. Claro, o sea, porque recontra, o sea, hubiese sido, pero fabuloso para toda la autoridad sanitaria decir, bueno, a ver, esto que reflejan los números en los portales y demás, ¿es real o no es real? Viene servido para tomar decisiones. Claro. Bueno, Pablo, igual que se hicieron muchas preguntas que son muy importantes y que fueron, ¿cuáles? Que se van a presentar como ejemplo. Tiene que también con las nuevas estructuras familiares, hay un par de preguntas vinculadas con los regímenes laborales, sí. Que vino la CEPAL y la toma como, la quiere presentar como ejemplo para el resto de Latinoamérica, porque somos el primer país que hizo su censo después de haber pasado por la pandemia también. Claro. Todavía hay países de Latinoamérica que no se animan a proyectarlo. Sí. Yo creo que también no podemos dejar de ver lo bueno, aunque nunca hay que dejar de lado el espíritu crítico, que vos sabés que en este caso nosotros somos bastante fundamentalistas con el espíritu crítico. Yo creo que con el espíritu crítico... Me interesa eso que estás contando, el tema de las relaciones laborales. ¿Vos creés que de este censo puede llegar a salir realmente un diagnóstico de cómo estamos en...? Espero que sea así. Espero que sea así. Yo creo que se estaba yendo... La idea era apuntar para ese lado. Sí, porque es muy importante también el impacto que dejó la pandemia justamente en ese sector, en esa línea, digamos. Bueno, sí, es tremendo. Mira, hoy justo arrancamos el programa con alguien que de 18 años que terminó de estudiar, que no puede conseguir ningún trabajo, que lo único y entonces uno dice, bueno, si tenemos datos que realmente sirvan para construir alguna herramienta de tema laburo, ¿viste? Bueno, por eso digo, ojalá que sea así, porque tenemos que trabajar todos en eso. Sí. La verdad es que no es una realidad solamente, o sea, nuestra, es una realidad mundial, donde bueno, no voy a contar nada nuevo, ni voy a ser ningún profesional en la materia, no tengo que ser profesional en la materia para decirlo, pero el impacto de haber pasado con la pandemia hizo estragos en ese sentido. No, sí, es impresionante las secuelas que nos ha dejado. Bueno, Pablo, te agradezco mucho que nos hayas atendido, así que paso en limpio. Vacunatorio, habrá novedades en los próximos días, testeos... Sigue vacunando como, para recalcar, primero y principal, siguen vacunando como lo vienen haciendo, de lunes a sábado, desde la mañana temprano, desde las 8 hasta las 18:30. Va a haber un movimiento horario que seguramente se va a comunicar en este futuro mes que viene. Y por otro lado, el testeo, obviamente tenemos testeo tanto en todos los hospitales, en localidad. Se entrecortó ahí un poquito. ¿Testeo qué dijiste? Que los testeos van a tener los 3 hospitales de nuestro partido de San Pedro, sí. Y tenemos testeo también en centros de salud periféricos como el de Doyle, Tosquera, Tala, y dentro de la estructura digamos, de lo que es más bien el casco urbano y la ciudad de San Pedro en sí, impulsamos que la gente se acerque al centro de salud. Los centros de salud referenciales son Aromos, Di Pietri, Arcoiris y 1 de Mayo, pero no quiere decir que en los otros centros no haya test, pero queremos que más que nada la gente, una cuestión estructural, seguimos y vamos a estar en comunicación constante a través de prensa y a través de los medios, por si llegamos a generar un cambio en esto que siempre nosotros recalcamos, que como siempre estamos atados a la dinámica y tenemos que ver cómo progresan las curvas, seguramente haya cambios estructurales que se vayan dando, pero como para arrancar, digamos, vamos por este lado. Bien. Pablo, gracias por atendernos. No, gracias, Lili. Que tengas buen día. Pablo Picchioni.